Saludos a todos, bienvenidos en nombre de Ben Insights. Somos Venezuela Sociopolitical and Economic Risk Assessment. Somos un grupo de profesionales dedicados a analizar la situación de Venezuela y a simplificar y sintetizar lo que está ocurriendo para que ustedes puedan ir directo a la acción cada uno de los líderes empresariales. Esto es una iniciativa que parte de la mano de un grupo de profesionales que hemos estado en este mundo de la gestión de los riesgos por muchos años y el análisis político, económico y expertos empresariales que hemos dado este paso. Y hoy vamos a tener este webinar que llamamos Perspectivas Venezuela, que va a ocurrir en el segundo semestre. Y Ben Insight, pues aprovecho les hablo muy brevemente de qué se trata. Me permito presentar, mi nombre es Mauricio Chaparro, yo soy director general de Grupo Cerseco y director de Ben Insights, y me he dedicado al mundo empresarial, al mundo del emprendimiento, y bueno, junto con el grupo de profesionales que estamos acá, estamos muy contentos de poderlos recibir acá. Beniza es una iniciativa que busca filtrar, limpiar y sintetizar. Para decirlo de una manera muy coloquial, vas a cambiar el grupo de WhatsApp de los vecinos y de los primos por un análisis mucho más profundo que va a llevarte a la acción y a la toma de decisiones. Y para ello hemos organizado una serie de productos que más adelante van a tener la oportunidad de quienes estén interesados conocer un poco más e ir entendiendo de qué se trata. Los que ya están suscritos a nuestro producto ancla que se llama el Brief Diario, lo están recibiendo ya diariamente, este brief de noticias que puedes recibirlo en español o en inglés y que tiene esta capacidad de sintetizar lo que está ocurriendo. Quienes no lo hayan hecho hasta ahora pueden hacerlo en beninsights.com. Ven de Venezuela Insights de mirada adentro, de perspectiva, y lo van a poder encontrar allí. Hoy tengo el inmenso placer de presentar en este webinar Perspectivas Ben Insight, que es esperar para el segundo semestre en Venezuela, a dos grandes analistas de entorno, dos grandes personas que gozan de mi respeto y de mi confianza y de quienes he aprendido muchísimo a lo largo del tiempo. Pedro París y Franklin Chaparro. Franklin Chaparro, fundador del Grupo Cerseco, es un experto en análisis de entorno y un experto en todo el tema de gestión de riesgo. Pedro París, empresario de larga data, con estudios en economía y en administración y maestría en finanzas, que tiene la capacidad de leer el país y sintetizarlo, y tiene además una gran data política porque es una de sus pasiones. Entonces, sin más preámbulo, le voy a dar el pase tanto a Pedro como a Franklin. Les voy a pedir a los que están participando que pueden ir colocando sus preguntas desde ya en el chat a lo largo de la presentación. Vamos a hacer al final una sesión de preguntas y respuestas y queremos ir alimentando a lo largo de la sesión esas preguntas y respuestas, esas preguntas que puedan ir surgiendo. Así que bueno, aprovechen esta oportunidad de tener estos grandes expertos aquí. Entonces, bueno, le doy la palabra tanto a Pedro como a Franklin para que puedan agregar y comenzar su exposición. Franklin, estás ahorita en mudo, necesitas quitar el mute para que te escuchemos. Audio ya. Eso. Como siempre digo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde nos vean. Estamos el día de hoy muy satisfechos por un trabajo realizado por todo el equipo, conjuntamente liderizado por Pedro Luis París Mogna, que ha hecho un esquema realmente interesante para la perspectiva que espera Venezuela en este segundo semestre en nuestro país. O sea, luego que hemos hablado, se ha hablado mucho de la estabilización, de la recuperación, de la transición, pero hay unos baremos que hay que medir y hay que ver un poco el mundo no solamente político, social, y hay que verlo a la luz de dos grandes cosas, que el terremoto, el sismo doble, no afectó mayormente a la industria petrolera y sin embargo el crecimiento
no pasa más allá de 1.200.000 y tantos mil barriles cuando se esperaba que iba a pasar más. Y en segundo lugar, pues el desarrollo de todo lo que está ocurriendo alrededor de las zonas eh, que fueron golpeadas por la naturaleza, no solamente toda el área frontal costera venezolana, que incluye desde Baruta, pasando por el Castillo muy poco, pero en el Chacao, en San Bernardino y hacia Aragua, hasta Carabobo y Yaracuy, pues. Y que esto evidentemente va a necesitar de una unificación de criterios, un equipo realmente multidisciplinario que pueda trabajar adecuadamente esto que se está pidiendo y que ese famoso PNUD, que es el que está dando el organismo de las Naciones Unidas, donde están convergiendo todos los organismos públicos y privados, incluyendo la empresa privada, Fede Cámara, Comercio, pueda evaluar realmente cómo va a ser esta situación de lo que es, en primer lugar, el techo de las personas. También hay un punto bien importante que es la reformulación de la parte educativa, porque muchísimas escuelas, más de 180 escuelas han sido golpeadas, maltratadas y ahorita están siendo centros de vivienda para muchas personas. Y por otra parte, la infraestructura hospitalaria, que solamente tres de los eh, eh, hospitales más importantes son los que están funcionando, los demás todos están de una u otra manera dañados. Pero quiero que Pedro arranque su maravilloso trabajo y nos plantee desde los inicios que él ha hecho con un esquema muy bonito de lo que es la fórmula en cómo vamos a ver esta perspectiva. Así que Pedro. Muchísimas gracias, Franklin, Mauricio. Este, realmente el país nos ofrece un reto interesante desde lo que es el punto de vista de análisis del entorno. Y en esta mañana vamos a estar no repasando ni haciendo un resumen de las noticias, sino vamos a ir viendo lo que es la evolución de lo que ha sido nuestra hipótesis de trabajo y que nos ha ido permitiendo ver la evolución del país en los últimos 6 meses y en función de eso poder eh, proyectar y considerar lo que nosotros creemos que va a ocurrir en lo que resta de este 2026. Como sabemos, hay 5 fechas que van a definir el año, 4 que ya han ocurrido, una que está por ocurrir. Todo comenzó el 3 de enero con la captura de Nicolás Maduro en este operativo desarrollado por fuerzas militares de los Estados Unidos. Y a raíz de este operativo, donde queda la señora Delcy Rodríguez encargada de la República, Estados Unidos decide implementar un plan llamado el Plan de 3 fases para la reconstrucción de Venezuela, que es anunciado por Marcos Rubio el día 7 de enero en el Congreso de los Estados Unidos y que, digamos, ha sido la ruta que ha venido transitando el país desde ese entonces. Este plan de 3 fases estaba estipulado de la siguiente manera. La primera fase, una fase llamada la fase de estabilización para evitar el colapso institucional y económico del país, ejerciendo un control sobre los recursos petroleros de la nación. Luego la fase 2, que era la fase de recuperación, que buscaba la reactivación de la economía, la apertura del mercado venezolano para empresas occidentales y el inicio de un proceso de reinstitucionalización del país desde el punto de vista político que buscará la reconciliación nacional para dar paso a la última fase, que es la fase de la transición, que no es otra cosa que la reconstrucción, como ya dije, de las instituciones del país, llegar a un proceso electoral y una vez electo un nuevo gobierno, ir transfiriendo poco a poco, progresivamente, eh, a las autoridades electas, pues todo el manejo de los recursos del Estado. Este plan de 3 fases no es algo, como lo dijo el mismo Marco Rubio,
que iba a ser lineal y que iba a ser secuencial, es decir, acababa la fase uno, venía la fase 2 y acababa la fase 2, venía la fase 3, sino que iba a ser un proceso que iba a ir avanzando en paralelo y ahí iba a ir desarrollándose la transición venezolana. Luego viene, como ya mencionó Franklin, el doblete sísmico del 24 de junio, que vino a cambiar todo el panorama, coincidiendo prácticamente de inmediato con una fecha clave desde el punto de vista jurídico y de manejo institucional, que fue el 3 de julio, que es cuando venció el plazo constitucional para la presidencia encargada de Delcy Rodríguez. Y la quinta fecha, que va a definir el año y que va a marcar en buena medida el análisis de lo que va a ser el resto del 2026, es el 1 de agosto, cuando se inicia la mesa de negociación conformada por miembros de la Asamblea Nacional del 2015 y miembros de la Asamblea Nacional del 2020. Es decir, la oposición representada por personas que conformaron la última instancia electa democráticamente y el gobierno representado en el poder legislativo que actualmente rige en Venezuela. Entonces, ya hablábamos del plan de 3 fases de Estados Unidos: la estabilización, para evitar el colapso institucional; la recuperación para provocar la reactivación económica; y la transición para manejar la reconstrucción institucional, el llamado a elecciones. Y hacemos énfasis en el plan de 3 fases porque digamos que es elemento que ha servido de driver para el desarrollo de lo que ha sido el proceso de transición en el país. Nosotros partimos desde enero, cuando comenzamos a hacer nuestros análisis, de una primera tesis, de una primera hipótesis de trabajo, que era una transición mixta. Nosotros evaluamos el proceso y concluíamos que iban a haber avances muy rápidos en la economía, pero con pocos avances institucionales. Y esto lo pudimos ver con el inicio del año, donde hubo una reforma prácticamente express de la ley de hidrocarburos, donde cambiaba absolutamente el esquema para realizar negocios en la industria petrolera venezolana, rompiendo con los paradigmas que habían marcado la industria en los últimos 50 años, haciendo una apertura hacia el capital privado bastante agresiva y reformas en la ley de minas, flexibilización en todo lo que era el tema del régimen de sanciones impuesto por los FAC al país, pero en lo institucional habían pocas mejoras. Hubo cambios a nivel de los mandos militares. Salía Vladimir Padrino del Ministerio de la Defensa, un personaje que había ejercido el cargo durante más de 10 años, pero era sustituido por personajes que, diciéndolo de una forma coloquial, seguían siendo más de lo mismo. Lo mismo ocurrió cuando hubo un cambio en la Fiscalía General de la República, cuando sale Tarek William Saab, pero entra Larry DeVos, un personaje bastante identificado con la presidenta encargada. Igual ocurrió con la Defensoría del Pueblo. Y sobre este supuesto, nuestra tesis fue avanzando y fue desarrollándose en el proceso de una evolución económica importante, pero con pocos avances institucionales. En este contexto viene el doblete sísmico del 24 de junio. Eh, una tragedia humanitaria de enormes magnitudes, todavía incalculable, donde todavía se están sintiendo los efectos. Este, a- Incluso esta mañana aparecía la noticia de que en la madrugada fueron conseguidas 2 personas con vida de entre los escombros en Caraballeda. Es decir, apenas mañana cumplimos un mes de este evento, y esto vino a ser un factor disruptivo importantísimo que se juntó con el vencimiento, como ya mencioné, del periodo que tenía constitucionalmente Delcy Rodríguez para ejercer la presidencia encargada. Entonces, la crisis humanitaria y el vacío institucional parecían que detenían la agenda institucional. Es decir, el proceso pareció en algún momento retroceder a la fase 1 del plan Trump,
volver a una fase de estabilización, dadas las consecuencias del sismo, y avanzar en lo económico. En lo económico, como no hubo, como ya bien señaló Franklin al principio de la conversación, daños en la industria petrolera, la decisión parecía ser, vamos a seguir avanzando en las reformas económicas, vamos a seguir avanzando en el tema petrolero y minero, incorporando las necesidades de la reconstrucción de infraestructura como consecuencia de los sismos, y vamos a detener el tema institucional. Pero, ¿qué ocurrió? La respuesta del gobierno fue extremadamente lenta e ineficiente. La gente sintió que no hubo una respuesta adecuada. Los equipos de rescate llegaron tarde. La respuesta de la Fuerza Armada fue extremadamente lenta y prácticamente inexistente. Y eso provocó un aumento exponencial en la presión social. De hecho, Bloomberg junto con Atlas Consulting, hizo una encuesta entre el 26 de junio y el 30 de junio, recién pasado el evento sísmico, y sorprendía que el principal anhelo de la población o el principal requerimiento de la población, con un 45% de los encuestados, era que se convocara a unas nuevas elecciones. Entonces, el entorno parecía indicarnos de que íbamos a ir a una apertura económica tutelada, pero con reformas institucionales paralizadas, a pesar de la presión social que estaba viniendo. Y en medio de todo ese contexto, cuando el Tribunal Supremo no se pronuncia sobre la situación de Delcy Rodríguez, se presenta un vacío jurídico importante y mucho actor económico, mucho inversionista comienza a decir, oye, ¿bajo qué criterios y bajo qué elementos voy a participar en, eh, en la reconstrucción? O sea, ¿cuál va a ser el marco jurídico que me va a permitir a mí seguir avanzando con respecto al proceso de reconstrucción del país? Y aparentemente estas presiones y todos estos hechos provocan un cambio importante en la política y en la gestión del plan de las tres fases, y se produce el anuncio de la reactivación de la mesa de negociación que arranca el 1 de agosto de este año, y en la cual la oposición y el gobierno van a diseñar una nueva arquitectura, este, una nueva arquitectura institucional que permita avanzar en la reconstrucción económica y social del país. Este escenario base que nosotros hemos considerado va a ser una transición más o menos homogénea, es decir, van a haber avances importantes en lo económico y van a haber avances importantes en lo institucional, sirve como el escenario base para lo que nosotros consideramos pueda ocurrir en el segundo semestre del año, o bueno, o lo que queda del segundo semestre del año, porque ya estamos finalizando prácticamente el primer mes. Entonces, Hay un punto ahí bien importante, Pedro, para reforzar lo tuyo, que ujú, es que la presidenta encargada firmó ya el reglamento de la ley de hidrocarburos y firmó el reglamento también de la ley de minas. Entonces ujú, ya con grandes beneplácitos presentaron esos avances en la ley. Ahora bien, también hay puntos interesantes con respecto al pedimento de la presidenta para tener recursos a través de CAF y a través del oro que hay en Inglaterra, y a la vez tiene también unos avances dirigidos en materia económica que no ha terminado de soltar, porque todos los días llegan noticias de que los bancos centrales, el Banco Central y las redes de agencias de banca privada van a vender dólares, pero van a vender dólares de qué manera y cómo y en base a qué esquema. Entonces, eso hay que seguirlo viendo con mucho detenimiento.
Sí, obviamente, y es parte de lo que estamos conversando, de los avances que vamos a ver en materia económica, ¿no? Todos esos temas vinculados a la parte cambiaria, a la parte fiscal, porque aquí, y hasta donde hemos conversado, lo que hemos dado contexto de lo que nosotros creemos, de cómo llegamos a este escenario. Pero todos esos avances van a venir y los que tú mencionas son importantes, ¿no? Franklin, ¿cómo materializar esos acuerdos petroleros que se han anunciado? ¿Cómo se va a modificar el mercado cambiario y también cómo va a evolucionar el plan económico que Delcy Rodríguez ha anunciado? Ya hay temas fiscales y laborales que habrá que ir analizando y considerando en la medida en que vayan pasando los meses. Como te digo, creemos y consideramos que en los avances en la transición van a ir de una forma relativamente paralela. Van a haber importantes avances institucionales que van a surgir de esta mesa de negociación, como la constitución definitiva del nuevo TCJ. Recordemos que el TCJ en este momento, más de los magistrados de las vacantes, están vacantes, hay que volverlos a nombrar, hay que nombrar un nuevo CNE y hay que comenzar a organizar las elecciones. Eso no es un proceso tan sencillo, esos son procesos que requieren de acuerdos, requieren de negociaciones importantes. Pero en paralelo, vamos a seguir viendo avances acelerados en materia económica, como bien dices tú, cómo va a evolucionar el mercado cambiario, qué tanto impacto tiene en la economía venezolana, es decir, cómo va a evolucionar el sistema de asignación de divisas, cómo va a evolucionar la brecha cambiaria, cómo va a mantenerse la continuidad de la oferta de divisas. Recordemos que ahorita las ventas de petróleo, que es el principal generador de divisas del país, está controlada por los Estados Unidos, es decir, el gobierno no dispone de estas divisas y todo eso hay que irlo viendo en paralelo a hechos como importantes, como ya mencioné, la reforma fiscal y los planes de reconstrucción que existan para las zonas afectadas, donde se van a generar importantes oportunidades de negocio en sectores como construcción, servicios especializados y comercio en áreas importantes como el sector ferretero. Además, estos planes de reconstrucción también van a impactar cadenas de suministro, con todo lo que esto impacta en el sistema de distribución comercial. Entonces, ahora, este escenario base que hemos mencionado de avances importantes en materia institucional y avances acelerados en materia económica, ¿cómo se puede ver afectado? ¿Qué variables pueden afectar el proceso? Nosotros hemos identificado cuatro variables que podrían afectar la evolución de la situación en la cual estamos actualmente. La primera es la crisis social que vive el país. El país, los niveles de pobreza, como ya sabemos, son elevados. La situación de los sismos incrementó la presión porque no es fácil para una sociedad asimilar una tragedia de esta magnitud. Ya son más de 5.000 los muertos confirmados. Se habla de afectación en más de 17.000 viviendas. El foco noticioso ha estado centrado en La Guaira, pero recordemos que prácticamente todos los estados de la zona norte costera del país fueron afectados. Hay afectaciones en Aragua, hay afectaciones en Carabobo. Entonces, el incremento de la presión social es importante y genera una presión social que ya vimos que aceleró el proceso, el plan de las tres fases. Entonces, si la crisis social se logra contener, se logra manejar, la población comienza a recibir incentivos que mejoren las condiciones de vida, se comienzan a ver mejoras en el sistema eléctrico, bueno, ese control, esa contención de la crisis social va a permitir que los acuerdos se alcancen con mayor facilidad. Si la crisis se desborda,
desde el punto de vista social y comenzamos a ver situaciones de violencia callejera, protestas violentas, protestas continuas, disturbios y un escenario con una muy, pero muy baja probabilidad, pero que hay que considerar, de un estallido social, pues los acuerdos que se alcancen en la mesa pueden ralentizarse, pueden complicarse y todo ese panorama puede afectar el flujo de inversiones hacia el país. Entonces, el primer elemento que debemos monitorear para ver cómo puede incidir en la evolución del escenario base es la crisis social. El segundo es la dinámica propia de los factores que están negociando. Por el lado del sector gobierno, el mayor riesgo es que se produzcan riesgos, quiebres definitivos dentro de la coalición gobernante. Es decir, el gobierno ha mantenido y ha sido su principal característica a lo largo de estos 20 y tantos años que tenemos bajo su gestión, de mantenerse coherentes, de mantenerse firmes y de mantener siempre una postura unida frente a los demás actores de la sociedad venezolana. Sin embargo, a raíz de los eventos del 3 de enero, se han visto, y lo hemos analizado en algunos momentos en nuestros reportes en Insight, se han comenzado a observar fisuras en esa unidad. Si esta mesa de negociación y los acuerdos que se planteen incentivan las diferencias, profundizan la diferencia en los factores del gobierno, es difícil que se puedan avanzar en acuerdos claves como la conformación de un CNE equilibrado o en la constitución del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, es un riesgo, es una situación a vigilar cómo se comporta la coalición gobernante. El otro factor de negociación, el otro sector de negociación, la oposición, también presenta un riesgo de división importante. Si la oposición no logra una representación unitaria en esa mesa de negociación, pues se corre el riesgo que los acuerdos que se alcancen resulten o sean cuestionados desde el punto de vista de legitimidad, dificultando su implementación en el mediano y largo plazo. Aquí vimos cómo algunos sectores, por ejemplo, Henry Ramos Alup, daba declaraciones a la prensa diciendo que la delegación opositora debería estar, en la delegación opositora debería haber representación de María Corina Machado, y hemos visto algunas disputas en cómo conformar esa comisión. No sé si tú tienes algo que agregar al respecto en este punto, Frank. Sí, creo que ha sido muy, muy eh, presente la posición ayer no, antes de ayer de Ramos Ayub, y Ramos Ayub pues mantuvo una situación dura diciendo que eso no podía ser, no podía darse una comisión de esa manera si no estaba presente María Corina Machado o un representante de María Corina Machado. Y la verdad es que los integrantes, que he visto ya tres listas, no sé realmente cuál es la auténtica, la definitiva, eh, tienen integrantes de lo que fue la comisión delegada de la 2015 y la comisión de 10 diputados por el lado del gobierno, pues. Entonces, eso para mí es importante. También ha hecho una exposición las personas del Tribunal Supremo de Justicia que fueron electas por la Asamblea del 2015, que de acuerdo a la ley tienen validez todavía hasta el 2019. Entonces, es una situación también, 29, perdón, es también una situación difícil porque ellos dicen que ellos tienen que participar porque ellos son los auténticos y realmente es el único organismo que se pudo juramentar en una asamblea electa en mayoría más que calificada. Se perdieron dos diputados porque eran de los diputados indígenas, pero más que fuerte, ya lo sabemos. Entonces, ahí hay un escollo primero, antes de comenzar, y como qué va a presentar la mesa de la unidad
hizo un pacto en Panamá. El pacto en Panamá fue muy importante porque estuvieron todas las ONG, todos los partidos políticos, todo el mundo estuvo en esa entrevista, ¿no? Hay algunas pequeñas cosas que tienen que definirse, pues las declaraciones del presidente de CAF, de una supervisión de firmas internacionales para estar supervisando el Fondo para la Recuperación y Reconstrucción de Venezuela, creado precisamente para canalizar todos esos recursos destinados a atender los daños causados por el sismo del 24 de junio. Pero es que entonces ahora me surgen, leyendo las noticias, me surgen una cantidad de fenómenos de nuevas organizaciones que están poniendo dinero, que están dando, y uno no sabe realmente a dónde va ese dinero y cómo va ese dinero. Entonces, bueno, eso es un aspecto que hay que considerar, y hay que considerar también cada una de las cosas que han dicho mm, los directivos americanos. El representante del Marco Rubio en el Congreso ayer dijo, o antes de ayer, que iba a haber elecciones, pero no tan cortas, pero tampoco tan largas. Yo creo que ellos están jugando al medio término. Ellos están jugando al medio término, están jugando a eh, poder recuperar parte unos votantes que están ahorita con respecto a la situación migratoria, los TPS, etcétera, que lo acaban de reactivar. También Sí. tenemos que tomar en consideración que en 2 años, en el año 27, hay elecciones en los Estados Unidos. No se puede presentar a Estados Unidos con esta situación venezolana sin tenerla totalmente resuelta. Claro. O sea que Sí. nosotros De hecho, tendríamos... Ujú. disculpa que te interrumpa. De hecho, eso es un punto importantísimo y es el cuarto elemento que tenemos para monitorear y que pueda afectar el escenario base, ¿no? Que son las elecciones de medio término o las midterms de noviembre, no por el resultado propio de dicha elección, sino por cómo la evolución de la campaña y lo que tú decías, cómo la percepción de la administración Trump de que pueda salir beneficiada o perjudicada en dicho proceso, lo obligue a acelerar o a disminuir la velocidad de la negociación en esta mesa entre oposición y gobierno. Yo creo que estos son los cuatro elementos clave y me gustaría, Franklin, en este momento darle la palabra a Juan Ortiz, parte del equipo de Main Insight, para que comparta con quienes hoy nos acompañan los distintos planes comerciales que tenemos para ayudarlos a tomar decisiones en lo que resta del año basados en el análisis entorno. Adelante, Juan. Gracias, Pedro. Un gusto saludarles. Como ya lo comentó mi compañero, soy Juan Mortín, yo me encargo de la parte comercial de Beninsight. Y bueno, hoy quería básicamente presentarles estos 4 planes que hemos ideado desde Beninsight y que creemos pueden cubrir todo el ámbito que necesita el empresario el día de hoy. Pero antes, permítanme responderme una pregunta delante de ustedes de cómo básicamente nace Beninsight y darle respuesta a esta pregunta con ustedes. Nosotros hicimos al principio de toda esta conversación cómo hacía una empresa para poder tener un mercado claro dentro de un país que cambia constantemente, cada semana. La respuesta no es más información. La respuesta es información filtrada, verificada y puesta en contexto. Entonces, permítame, voy a compartir pantalla con los planes que tenemos para ustedes. ¿Necesitas que yo deje de compartir la mía, Juan? No, ahí está. Deberían de poder verla, ¿correcto? Sí, Sí. sí, ya. Y aprovecho mientras Juan hace el compartir la pantalla, que lo que estamos buscando es que puedan nutrirse de información procesada. Creo que el ambiente en Venezuela, el ambiente de negocios, el ambiente
político, económico, etcétera, de todos los distintos ámbitos, está sobrecargado de información. El trabajo de Beninza es filtrar y decantar. Entonces, las formas que tenemos de hacerlo son es parte de lo que va a presentar Juan. Avísame, Juan, si tienes la presentación o quieres que yo. Ah, no, ya está aquí. Ya debería estar compartiéndose. Sí, correcto. Okay. Bueno, fíjense, desde Benissa hemos ideado estos 4 planes que creemos cubren perfectamente las necesidades empresariales. Vamos a comenzar por el pulso estratégico. Básicamente, el pulso estratégico es el plan del ejecutivo que toma las decisiones, evaluaciones de riesgo sociopolítico y económico aplicadas a su operación. No hay titulares, les decimos qué pasó, qué significa y qué decisión es la más coherente de tomar. Básicamente, el costo de este plan es una fracción de lo que hoy en día vendría siendo una hora de asesoría. Solamente por ponerlo en contexto, creemos que con estos precios estamos siendo muy competitivos para un mercado venezolano muy dinámico. El segundo plan es el monitor semanal. Aquí tienen el consolidado de la semana, con una lectura de tendencias, los hechos ordenados y la dirección hacia dónde va el mercado. Es el punto medio para quien no necesita un detalle diario. Y aquí tenemos un tercer plan que de hecho los invitamos a todos a suscribirse inmediatamente al terminar el webinar, que es un brief diario gratuito para todos nuestros suscriptores. Y en este brief diario ustedes van a poder tener un resumen corto de lo esencial, sin costo, sin compromiso. Si hoy se llevan una cosa de este webinar, que sea por favor la suscripción a este plan. Estamos seguros que le va a encantar. Y bueno, ya después tenemos un cuarto plan, equipo, que vendría siendo el plan ejecutivo, que está pensado para estas juntas directivas, para estos comités que tengan un acceso donde puedan compartir una única fuente de información, que como decía antes Mauricio, ya haya decantado y haya eliminado todo el ruido alrededor de la misma. ¿Okay? Y bueno, básicamente esos son los 4 planes que tenemos para compartir para ustedes el día de hoy y estamos ansiosos de poder intercambiar también todo el tema de asesorías que también realizamos desde Beninsight para todo lo que son nuestros clientes. Asesorías personalizadas, cuando ya estos planes no terminan de cerrar la necesidad de ese ejecutivo o de esa empresa, pues perfectamente nos podemos sentar a conversar y hacer un plan que se adecue a sus necesidades concretas. Ya con esto, muchísimas gracias y le doy el pase nuevamente a nuestros compañeros Pedro y Frank. Muchas gracias, Juan, por la presentación. Ya va Pedro a continuar y pues nada, compartan esto con quien pueda serle útil. Y Pedro va a hablar ahora de los escenarios, de cómo vienen las implicaciones. Y aquí tienen los que muchos de los que están acá llegaron porque han estado viendo este brief de noticias. Si has estado viendo el brief de noticias, déjanos por favor en el chat algún comentario, cómo lo has visto hasta ahora, qué valor ha aportado para ti. Y sí, en efecto, hay una serie de planes que tenemos para quien quiera profundizar. Entonces, en el webinar de hoy estamos sintetizando la información. Quien quiera ir más allá, bueno, pues tenemos otras maneras de hacerlo y van a tener acceso a estos y otros grandes profesionales que pueden sintetizar y filtrar toda la información y sobre todo ver la aplicación en tu día a día, en tu empresa, en tu negocio, en tu actividad profesional. Adelante, Pedro. Gracias, Mauricio. Y bueno, como decía Juan, ¿qué implica todo esto para los empresarios? ¿No? Como empresario yo, este, ¿qué, cómo me va a afectar a mí el, mi gestión diaria, mi gestión de negocio, mis planes de inversión? En primer lugar, lo primero que nosotros recomendamos a nuestros clientes es que hay que monitorear 4 frentes y cómo la situación política y social que hemos analizado puede afectar estos frentes. El primero, del cual hablábamos hace ya unos minutos, el cambiario.
sobre todo monitorear la brecha cambiaria, que es el diferencial entre la tasa del mercado paralelo y la tasa del mercado oficial, una tasa que ha venido convergiendo en los últimos 15 días, pero que esa convergencia viene nada más por factores coyunturales que estructurales. Entonces es importante seguir monitoreando esa brecha, hay que seguir monitoreando cómo va a ser el sistema de asignación de divisas. Hoy ya se puede ir a la banca y comprar divisas en efectivo, pero todavía el proceso resulta engorroso. Hay que ir monitoreando todos esos elementos porque ustedes como decisores, ustedes como gestores de negocios saben las implicaciones que ello tiene en el costo de reposición, en el flujo de caja y en las relaciones con los distintos proveedores internacionales que tengan ustedes en sus organizaciones. Además del tema cambiario, hay que monitorear el tema fiscal. Nosotros creemos que para este segundo semestre vienen cambios en el sistema tributario y en los esquemas de recaudación. Lo comentábamos en uno de nuestros análisis del pulso estratégico de hace 15 días, la designación de Román Maniglia como nuevo superintendente del CENIAT va orientada a buscar una mayor eficiencia en la recaudación y probablemente estemos viendo un sistema muy parecido al sistema americano, donde hay una interfaz directa entre los movimientos bancarios de las compañías y el ente recaudador de impuestos. Eso va a ejercer mayor presión sobre la gestión de los negocios y es un tema que invitamos a monitorear. Además, los requerimientos del gobierno para enfrentar el proceso de reconstrucción también van a requerir de mayores recursos y sabemos que los recursos generados por la vía de la exportación petrolera están controlados por Estados Unidos, de manera que donde realmente tiene acceso a una caja el gobierno es en la parte tributaria. Así que vamos a ver mucha más presión en este sentido para este semestre. Luego, el frente laboral, hay que observarlo. Vamos a ver mayores presiones por parte de los empleados en cuanto a exigencias de mejoras salariales, de incremento salariales. Sabemos que la inflación en Venezuela sigue siendo extremadamente elevada. Retener el talento va a ser uno de los grandes retos para las organizaciones que ya hacen vida en el país. Van a entrar empresas nuevas, van a entrar empresas extranjeras que van a abrir operaciones o van a iniciar operaciones en el país y van a traer tratando de captar el mejor talento que haya disponible en el mercado. Y aquí también consideramos que va a haber mucha necesidad en cuanto a la formación de quienes están hoy en el país para que adquieran herramientas que le permitan ser competitivos en un entorno donde vamos a estar viendo la entrada de grandes empresas regionales, transnacionales, que van a elevar los niveles y los estándares de gestión de negocios. Y eso va a ser un reto para las organizaciones, que su personal esté a la altura de los nuevos de las nuevas circunstancias y que puedan ayudar a una gestión eficiente de los negocios. Y por el último lado está la parte operativa. Hay que ver cómo evoluciona la reconstrucción de la infraestructura. Recordemos que el puerto de La Guaira tiene afectaciones. A esta altura todavía no sabemos el nivel de afectación del puerto de La Guaira. Sabemos la afectación del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Todavía no hay una fecha cierta de cuándo podría volver a entrar en operaciones, pero además hay daños estructurales importantes en vías terrestres en distintos estados en la zona norte, como lo mencionamos al principio de la conversación. Entonces hay que estar pendiente de cómo todos esos elementos pueden estar afectando nuestras cadenas de suministro. Y para ello es importante estar revisando planes de contingencia, planes de continuidad operativa. Nos comentaba en estos días un cliente con el que trabajamos en algún momento su plan de continuidad durante la pandemia, la importancia de tener este tipo de herramientas para garantizar la continuidad del negocio en circunstancias de alta incertidumbre y de restricciones operativas importantes como la que hemos tenido en Venezuela. Entendiendo el entorno de que van a haber avances económicos, avances políticos y entendiendo que hay que monitorear principalmente estos cuatro elementos, ¿qué decisiones debemos tomar nosotros para lo que resta de año en este segundo semestre? Bueno,
La primera, prepararse para una mayor competencia. Viene competencia, va a entrar competencia. Esta semana nos sorprendía positivamente el anuncio del Grupo Nutresa de Colombia, uno de los grupos industriales más importantes del país, que anunciaba la adquisición de helados Tío Rico en Venezuela. Y lo importante del anuncio no era solo que anunciaba la adquisición de helados Tío Rico, sino que va a convertir esas instalaciones como su hub para atender el mercado de helados no solo de Venezuela, sino de Colombia y del Caribe. Es decir, en un país donde estábamos acostumbrados a oír noticias de desinversión, ahora vemos que hay gente que no solo viene a invertir, sino que viene a usar el país como una plataforma para atender a la región. Eso implica mayor competencia para la que nos debemos preparar. Hay que revisar las estructuras financieras, adecuarlas, hacerlas más eficientes, hay que manejar los escenarios en base a una eventual convergencia de la brecha cambiaria. Seguramente para finales de año ya podamos comenzar a tener conexiones con la banca internacional por el levantamiento de las sanciones, el reingreso al sistema SWIFT. Y en este sentido veíamos el anuncio también esta semana de que Binance, la mayor aplicación de manejo de criptoactivos, anunciaba la entrada, el lanzamiento de una tarjeta para el mercado. Ese era un punto crucial, ¿no? Porque en las encuestas que se ha hecho, las personas como el caso mío, ya en la tercera edad, no utilizamos eso, pero las jóvenes entre 25 y 35 años, esa es la moneda de cambio, ¿no? Y es una moneda internacional y que pueden utilizarla en cualquier momento. Exactamente. Bueno, replantearse todo lo que tiene que ver con la cadena de suministro afectada por el doble sismo del 24 de junio, prepararse para los escenarios regulatorios, porque el gobierno va a seguir regulando, va a seguir interviniendo, sobre todo en el tema fiscal. Y por último, fortalecer la continuidad operativa. Esto es fundamental, tener planes de continuidad, tener redundancia de los servicios básicos en la medida en que se puedan tener, electricidad, internet y sobre todo y un punto importantísimo en el que le hemos insistido a nuestros clientes, tener un plan de comunicación abierto, no solo a lo externo de la organización, sino también a lo interno. Es importante entender al personal, saber que ha sido afectado por todos estos eventos, pero que lo necesitamos para garantizar la continuidad del negocio. De manera pues que estos son los 5 elementos decisorios que van a garantizar que muchos de ustedes pueden aprovechar las oportunidades del país. Y la gran pregunta con la que cierro es, ¿qué tan rápido va a evolucionar la dinámica institucional? ¿Las reformas institucionales podrán alcanzar a la reforma económica? Esa es una pregunta que tenemos que estar pendientes y te doy paso, Mauricio, para que compartas las preguntas de la audiencia. Muchas gracias, Pedro. Bueno, por la presentación. Deja tu comentario. ¿Qué te pareció la síntesis que hemos hecho? Em, el trabajo de Pedro es ver todo lo que está pasando en el entorno y los especialistas de Beninza y las herramientas con las que se apalancan y sintetizar, filtrar, decantar. Como les decía al inicio de la presentación, Ben Insight viene a buscar cambiar las horas que puedes pasar en el Twitter o en X o en Instagram o cualquiera que sea la fuente, el grupo de WhatsApp con la cual te informas y recibir de una manera sintetizada el lomito y lo que realmente afecta a tu empresa, a tu negocio y eso es lo que los clientes nos piden, que le filtremos la información, que le digamos cuáles son las variables. Mucha gente, muchos inversionistas de fuera del país están interesados en eso. Venos colocando, por favor, tus preguntas. Yo voy a ir haciendo, Pedro, algunas de las que están acá en el chat y algunas de las que recibimos como preparación al webinar, ¿no? Hay algunas que definitivamente necesitan la bola de cristal, pero, pero bueno, yo creo que tenemos que atrevernos a dar algunos indicios hacia dónde puede ir la situación evolucionando, ¿no? Y ya Pedro compartió las variables clave y los puntos a los que hay que monitorear, se los dejé ahí en el chat también. Entonces voy con las preguntas. ¿Cómo ven a corto o mediano plazo el diferencial cambiario? Yo creo que esta pregunta es clave y todo el mundo nos afecta a todos de una u otra manera.
Mira, yo pienso que el diferencial cambiario va a ir estrechándose, o sea, la brecha va a ir convergiendo a una sola tasa. Va a depender, como ya dije, de dos elementos fundamentales de índole estructural. Primero, que haya suficiente oferta de divisas, y eso va a implicar que el gobierno americano vaya soltando los fondos que tiene retenidos producto de la venta petrolera. Y la segunda, que haya una reforma en el sistema de asignación de divisas, que tú puedas ir al banco y libremente comprar la divisa y la divisa te sea asignada y tú puedas disponer de ella. En la medida en que nosotros veamos que hay disponibilidad de divisas y los mecanismos de compra se faciliten, en otras palabras, se vaya levantando las restricciones derivadas del control de cambio, la brecha va a converger y nosotros creemos que es lo que va a ocurrir en el segundo semestre. Así es, y Pedro, tú, bueno, en los pulsos estratégicos de las últimas semanas se ha hablado del tema de la brecha cambiaria y se discutía ahí un par de elementos clave que tenían que ver con la profundidad de ese mercado. Evidentemente la oferta, esto es oferta y demanda. A mayor oferta, el precio va a bajar. Y desde el punto de vista de teoría económica, obviamente en el mediano y largo plazo va a tender a converger para que haya un único tipo de cambio, pero eso va a Claro, depender, sobre todo para mí el factor clave acá se llama confianza. Mientras no haya confianza, y eso lo vemos en cualquier mercado financiero, mientras no haya confianza, no haya expectativa de que el precio no va a seguir subiendo, pues la gente va a seguir demandándolo y va a seguir estimulando la demanda más allá de lo que probablemente necesitaría. Entonces, eso es un factor clave. sin duda, sin duda. Em, y bueno, de todas maneras, voy a ir con la pregunta siguiente. Si queda algo, de todas maneras, luego en redes sociales podemos seguir la discusión, ¿no? La otra pregunta que hay acá es, ¿cuándo podríamos estar hablando de elecciones? Esta es la otra aquí dos veces te están pidiendo la bola de cristal, Pedro. Sí, bueno, mira, nosotros creemos que las elecciones se van a dar para el segundo semestre de 2027, incluso hacia finales del segundo semestre de 2027, por una razón fundamental. Primero, hay que ver los acuerdos que alcance la mesa en este sentido. Hay que conformar un CNE lo más independiente posible. Y una vez que esté conformado el CNE, viene un proceso de organización que tanto el gobierno en la voz de Jorge Rodríguez como la oposición en la voz de la propia María Corina Machado han hablado de que se necesitan al menos 40 semanas. 40 semanas son 10 meses para organizar unas elecciones que sean válidas, que permitan la participación del electorado de los venezolanos que viven afuera, una depuración del registro electoral permanente. Entonces, nosotros no vemos posibilidad de una elección o no vemos la factibilidad de una elección antes del segundo semestre del año que viene. Sin embargo, la presión social puede afectar este hecho y probablemente se adelante. Bernie Moreno, un destacado senador norteamericano, señalaba que lo ideal sería que las elecciones fuesen el 24 de julio del año que viene, dentro de un año, para honrar la memoria del Libertador Simón Bolívar. No sé si Franklin quieras agregar algo en este sentido, ¿no? Sí, yo sí voy a agregar algo mientras Franklin, no sé si tiene algún comentario. Mi comentario es que una cosa es lo que uno quiere que suceda, otra cosa es lo que sentimos o pensamos, y sobre todo lo que después de un análisis de las variables podemos opinar qué es lo que puede suceder. Aquí estamos justamente tratando de salir un poco de, de, digamos, las distintas simpatías o deseos que cada uno pudiera tener y buscando poner de la manera más objetiva posible lo que sentimos que es plausible, ¿no? Lo que sentimos que puede estar ocurriendo, nos guste o no nos guste. Franklin, ¿vas a agregar algo? Porque tengo otros comentarios para hacer antes de seguir con la siguiente pregunta. Yo creo que Franklin tiene problemas con la conexión porque está Sí, sin video. Entonces voy a aprovechar de hacer el comentario siguiente. Que aquí hay dos variables clave, ¿no? El nivel de intervención del Estado norteamericano y la velocidad de las elecciones. Esos son dos factores clave que van a ir moviendo hacia un escenario o hacia otro la situación
política y económica y sobre todo lo que nos interesa a nosotros, lo empresarial, cómo afecta eso a las empresas. Entonces allí, del movimiento esas variables es cómo vamos a ir, se van a ir configurando los distintos escenarios. La pregunta siguiente tiene que ver con cuándo, de nuevo, a esta persona le interesan las fechas. ¿Cuándo podrían estarse dando esas modificaciones en la política de recaudación? Y yo voy a comenzar, Pedro, diciendo que en el pulso estratégico de hace 2 semanas, justamente se trataba este tema de que aunque se haga una declaración, desde la declaración hasta el hecho, ese tiempo depende de la capacidad política que tengan los actores políticos, valga la redundancia, para implementar esas reformas. ¿Cuál es tu comentario sobre ello? Sí, mira, lo que tú dices, ¿no? La voluntad política va a ser determinante para ver la velocidad de la implementación, pero definitivamente nosotros pensamos que para el cierre del tercer trimestre, es decir, tan rápido como septiembre, ya podamos estar viendo mayores eficiencias en el sistema de recaudación. El gobierno en algunas cosas hace anuncios y tarda en implementarlas, pero en otras cosas no hacen anuncios y las implementa rápidamente y ellos en silencio se han venido preparando en este tema fiscal y como dije hace rato, el perfil de Román Maniglia permite presumir que la implementación de elementos tecnológicos para mejorar la recaudación va a ser relativamente rápida. Así que nosotros creemos que para septiembre, octubre ya debemos estar viendo cambios en este proceso. Así es, y eso lo van a poder ir monitoreando quienes estén suscritos al pulso estratégico o al monitor semanal, van a poder ir viendo. Voy a ir avanzando porque ya estamos por cerrar, pero hay un par de preguntas muy interesantes acá que tienen que ver cómo el talento que está fuera del país puede participar en la recuperación económica del país. Voy a juntar las tres que quedan, Pedro, para que hagas una síntesis allí porque ya estamos llegando al final. Em, eh, Aquí hay un tema, bueno, si quieres voy arrancando con eso porque la otra ya es bien específica sobre el tema petrolero y creo que merece atención. Dale. Mira, la diáspora y la gente que está afuera puede contribuir al país desde muchas formas, ¿no? Yo creo que hay dos fundamentales. La primera es a través de canalizar parte de sus ahorros en el exterior hacia Venezuela a través de inversiones en sectores puntuales o a través de la misma bolsa de valores de Caracas. Esos son pequeñas inversiones, pero que al final suman. A veces la gente está pensando en que la inversión grande nada más es Chevron, Nutresa, no también esa pequeña inversión de voy a invertir en el negocio de la familia, voy a tratar de volver a abrir el negocio de la familia, voy a hacer una pequeña inversión en la bolsa, ayuda a la recuperación del país y es una de las vías que tiene la gente que está afuera. Y la otra es volver al país. Yo sé que es difícil, complicadísimo, porque quien ya ha hecho su vida afuera, dejar lo que tiene afuera y volver al país es un tema importante, pero aquí se necesita de mucho talento y volver para traer esa experiencia, esa visión fresca, moderna de lo que han visto fuera del país y traerla para contribuir a la ayuda de la reconstrucción va a ser fundamental. Creo que esas son las vías más expeditas para Sí, resolverlo. yo Sí, le voy a agregar que lo dijiste tangencialmente, pero quiero ser bien específico. Hay ahora muchísimas ONG activas en toda la reconstrucción del país. Entonces, aporta a la ONG de tu confianza, que eso es dinero que va a estar en la economía y va a estar ayudando tal a, a- cual. a dar vueltas y eso pues es circulante que entra en la economía y que apoya. A ver, la pregunta petrolera yo creo que va un poco al ámbito general político y nosotros en Benicia estamos buscando ver las implicaciones empresariales, pero tal vez Pedro puedas hacer un comentario que acá dice que hay exportaciones petroleras que, bueno, son para Estados Unidos y para India, y cómo se puede saber el manejo de las divisas o cómo se puede supervisar el uso correcto de esos recursos que afectan a distintos sectores del país. Comentario que puedas hacer al respecto. Bueno, fíjate, el gobierno de Estados Unidos creó un fondo en donde cae toda la recaudación de las ventas petroleras. Ese fondo está siendo auditado por firmas internacionales, creo que es KPMG y Ernest Young,
que también van a estar auditando incluso fondos para la reconstrucción, pero en todo caso el gobierno americano tiene este fondo que en teoría es auditable. Sin embargo, todavía no han presentado los primeros reportes, no han presentado los primeros eh, sí, informes sobre la gestión de este fondo, pero definitivamente en algún momento se va a hacer pública toda esa información y toda esa gestión. Ahora, en cuanto a cómo se va a manejar esos recursos cuando ingresen al país, bueno, todavía están por definirse los mecanismos y es uno de los grandes retos que tiene todavía la transición. Así es, y una de las grandes interrogantes justamente es el tutelaje, qué tanto tutelaje hay o no. Yo sí creo que en la medida que el país se inserte en el sistema financiero internacional, pues bueno, va a ser la tendencia a que todo sea mucho más transparente. Y yo quiero agregar algo, no olvidemos que Estados Unidos, el driver principal para esta intervención es un driver de negocios. Entonces, a ellos les interesa que haya inversión, les interesa que esa inversión se transfiera, llegue a infraestructura que permita que esas empresas hagan más negocio y que regrese el dinero para allá y que ellos tengan la fuente de petróleo para su economía. Entonces, los incentivos están dados para que estas cosas sucedan. Yo creo que eso es un tema importante mirarlo globalmente. ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo en Venezuela en este momento? Tiene que ver con la geopolítica internacional. Lo que está sucediendo internacionalmente ha hecho que los intereses se alineen para que se puedan dar la transición que se está viviendo en Venezuela más rápida o más lenta, en mayor o menor medida, con mayor o menor intervención. Eso es lo que estamos por descubrir. Esas son las variables que hay que ir monitoreando y que lo vamos a hacer por ustedes a través del pulso estratégico del monitor semanal. Aquí les acabo de dejar el QR. Les recuerdo muy brevemente que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En beninsight.com están los planes de suscripción ahí. Los invito a que se suscriban, a que nos sigan en redes sociales, por supuesto, pero que se suscriban al Brief Diario de Noticias de manera gratuita. Van a poder tener una síntesis de lo que está pasando día a día y lo puedes escoger en inglés o en español, y lo puedes hacer llegar a quien tú quieras porque es gratuito. Em, y bueno, quien quiera ir más allá, pues bueno, ahí están los datos y van a poder sin duda ir más allá y tener acceso. Y quienes quieran alguna consulta específica de nuestro equipo de expertos, tenemos expertos en el área política, económica, empresarial, gestión de riesgo, en fin, dinos cuál es la consulta que tú tienes porque tenemos un grupo, esto es un pool de profesionales, un grupo de expertos que estamos todos abocados a filtrar información y ayudar a la empresariado en la toma de decisiones, tanto los que están ya operando en Venezuela, porque venían haciéndolo desde hace años, o están comenzando ahora, como a los que están pensando si invertir o no invertir y cómo invertir. Bueno, muchas gracias Pedro y Franklin por sus intervenciones. Muchas gracias Juan por presentarnos. Ahí está la información de cómo obtener más información de lo que es BenInsight. Aquí les dejamos las coordenadas y bueno, por favor déjennos sus comentarios en redes sociales. Nos interesa escuchar, nos interesan sus preguntas, nos interesa poder, saber más de cuáles son las inquietudes para afinar entonces los análisis hacia lo que sea más relevante para ustedes. Muchas gracias a todos y bueno, Gracias. los esperamos entonces en redes sociales y recuerden que acá en BenInsight estamos para apoyarlos, inteligencia en torno a su servicio. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego.